Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión y un privilegio el poder compartir con ustedes por una noche más. Antes de iniciar nuestra enseñanza del día de hoy, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque tú, Señor, eres nuestro Dios, pero también eres nuestro Padre, Señor. Y hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Tú has sido nuestro Salvador, libertador, restaurador, proveedor, protector, nuestra seguridad, nuestra fortaleza, Señor. Y tú has llevado nuestra vida de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor, y la has llevado también de aumento en aumento, Padre. Gracias, Señor, porque tus planes para con cada uno de nosotros son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y en esta noche, Señor, nosotros venimos alabando y bendiciendo tu nombre, Señor, porque no hay otro Dios, no hay nadie fuera de ti, solo tú eres Dios, Señor, y tu bondad y misericordia es para con nosotros para siempre, Señor. Te bendecimos, te damos gracias, Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios y nuestro Padre y que has sido más que bueno, Señor, para con nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos y tú no cambias, Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por el privilegio que nos das de reunirnos en armonía, Señor, porque ahí envías tu bendición y vida eterna. Y en esta noche, Padre, venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo de mentira, Señor, de argumento y razonamiento falso que se opongan al conocimiento tuyo, a la obediencia a Cristo, a la vida plena y abundante que tenemos en ti, Señor, y a ese maravilloso privilegio que tú nos das de la oración, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abra los ojos de nuestro entendimiento, abra nuestros oídos, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón para que sea como una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que en esta noche van a ver esta transmisión, Señor, y te pido, mi Dios Todopoderoso, que añadas bendición a su vida a través de tu palabra y de tu Espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué bendición el poder volvernos a encontrar por este medio, el poder compartir de la palabra y del Espíritu, principalmente de un tema tan hermoso y maravilloso como es la oración. Espero que hayan tenido un hermoso día, un día lleno de bendición, lleno de fructificación, lleno de cumplimientos de la palabra de Dios en sus vidas, y vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy, que lo hemos titulado La definición y los beneficios de la oración. Solo como un rápido recordatorio, en los dos temas anteriores que hemos hablado de la oración, hemos dicho que la oración es un privilegio y una necesidad de los hijos de Dios. La palabra de Dios en Proverbios 15:8 nos dice muy claramente que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los justos es su gozo. Por lo tanto, los justos son los hijos de Dios. Por lo tanto, la oración es un privilegio de los hijos de Dios, por un lado. Y por el otro lado, es una necesidad de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque a través de la oración nosotros entramos en contacto con nuestro Dios, que es el dador de la nueva naturaleza que tenemos, y a través de esa comunión, de esa interacción, de esa comunicación, nuestra nueva naturaleza es nutrida, alimentada, fortalecida, desarrollada,
Y por lo tanto, la oración no es una obligación, sino una necesidad de cada uno de nosotros. Por el otro lado, ayer hablábamos acerca de que la oración ha sido mal definida como una disciplina. Una disciplina implica prácticamente una obligación. Sin embargo, la oración realmente es una delicia. Y si la oración, la palabra nos lo enseña, deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Dios nunca diseñó la oración para que la oración fuera una obligación, una disciplina, algo cargante, sino para que fuera un deleite. Para la mayoría de cristianos, si somos absolutamente sinceros, para la mayoría de ellos la oración se vuelve o es algo tedioso, algo pesado, algo aburrido, y por esa razón los servicios de oración o las actividades de oración son las menos concurridas de todas las actividades eclesiásticas, porque no hemos entendido la delicia de la oración y los beneficios de la oración. Ayer hablábamos, y vamos a partir de ahí el día de hoy también, que la oración realmente significa comunicación y comunión con Dios. Para hacer comunicación y comunión con Dios implica que la oración no es solamente un monólogo, sino que es un diálogo. Yo le hablo al Padre y el Padre me habla a mí. Eso es un diálogo, y que también muchas veces no necesitamos palabras porque nuestro espíritu se conecta con el espíritu del Señor, y en el silencio el Señor ministra nuestros corazones. Él ya conoce nuestro corazón, conoce nuestras necesidades, conoce nuestras situaciones, y muchas veces en el silencio delante de Él, delante de su presencia, lo que el Señor está haciendo es ministrar nuestro espíritu. Y como está su presencia ahí, la palabra de Dios dice que de su presencia vienen tiempos de refrigerio. En su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, por eso también la oración es una necesidad. Todos necesitamos gozo, todos necesitamos refrigerio, necesitamos paz. De hecho, eso es lo que dice también Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que nosotros oremos al Señor, le presentemos nuestras peticiones para no estar afanados, por un lado, para que la paz del Señor venga sobre nosotros, llene nuestros corazones, y que nuestros pensamientos perseveren en Él. Así que si vemos la oración, realmente no debería ser conceptualizada como una obligación, una disciplina o una carga, sino más bien como un deleite, como una delicia, como tiempos de refrigerio para todo nuestro ser, no solo para el espíritu, sino para el espíritu, el alma y el cuerpo. El Señor va a llenar de refrigerio todo nuestro ser, porque Él no trabaja que esto es del espíritu y esto es del alma y esto es del cuerpo. El Señor trabaja nuestro ser integral. Lo que Él hace en un área de nuestra vida se refleja en todas las demás áreas de nuestra vida. Por ello, la oración es una necesidad, y una necesidad de nosotros, no es una necesidad del Señor, es una necesidad nuestra, y lo vemos de esta manera. Si yo oro o no oro, a Dios, el Padre, no le afecta. El que se la pierde soy yo. Dios sigue siendo Dios, Él sigue siendo nuestro Padre, Él sigue sentado en el trono, Él sigue cumpliendo sus planes que Él ya tiene predeterminados desde antes de la fundación del mundo, independientemente de si yo oro o no oro. Mi oración no va a mover la mano de Dios, la oración me va a mover a mí hacia la voluntad de Dios. Por eso la palabra dice muy claramente que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. La oración no es un cheque en blanco que Dios nos da para que pidamos lo que se nos dé la gana. La oración es una manera de alinearnos a los planes de Dios.
Recordemos que la palabra de Dios dice que somos colaboradores de Él. Entonces, a través de la oración, el Señor nos va alineando a su voluntad para que podamos cooperar con Él y colaborar con Él en el cumplimiento de sus planes que Él está realizando. Algo hermoso que hay también en la oración, antes de entrar a la definición de la oración, pero una de las cosas hermosas que hay en la oración es que nosotros le oramos al Padre en el nombre de Cristo y guiados y ayudados por el Espíritu Santo. O sea que en el momento de la oración tenemos comunión con la totalidad de Dios, con las tres personas de la Trinidad. Por eso dice la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre, porque no nos estamos comunicando solo con una de las personas de la Trinidad, en realidad nos estamos comunicando con los tres, porque Jesús nos enseñó a que pidiéramos en su nombre al Padre. Y la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 26, en la segunda parte, nos dice que cómo hemos de orar, como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros y el Espíritu Santo nos guía también en la oración. Entonces, cuando oramos, tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Los tres están pendientes de nuestra oración, y eso es hermoso, eso es maravilloso, y la plenitud de Dios viene a nuestras vidas de una manera extraordinaria cuando entendemos verdaderamente qué es la oración y los beneficios de la oración. Ayer también veíamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 que la palabra de Dios dice que oremos sin cesar, pero también vimos otras muchas cosas que la palabra del Señor nos dice que hagamos siempre. Y esto significa una equiparación de la oración a esas actividades también. O sea, la oración tiene un marco muchísimo más amplio del que tradicionalmente le hemos dado, como el de petición. La oración va mucho más allá de la petición. En el sentido más general del término, la oración es la aplicación de nuestra mente a las cosas divinas para estar unidos con Dios. Y no solo de nuestra mente, sino realmente de nuestro ser interior, de todo nuestro ser interior, de nuestro espíritu y de nuestra alma. Es la alineación de nuestros pensamientos y de nuestra alma, pensamientos, emociones, sentimientos, decisiones, voluntad, y de nuestro espíritu con el Señor para unirnos con Él. Y de esa cuenta, cuando entendemos esto, que oración es aplicarnos a tener una comunión con Dios, a estar conectados con Dios, a poner toda nuestra alma en las cosas divinas, entonces la definición de la oración o las cosas que significan oración se nos amplían tremendamente. Y entonces podemos orar realmente sin cesar, porque recordemos que la oración es la comunión y la comunicación con Dios, y eso implica poner nuestros pensamientos y nuestro espíritu en conexión con Él. Es nuestra respuesta espiritual a Dios como sus hijos e hijas, y en ese sentido la oración es, entre otras cosas, primero, podemos decir bendecir, agradecer y alabar al Señor. Eso es parte de la oración. El Salmo 103, versículos del 1 al 2 nos lo enseña. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y recordemos que la oración es entrar en la presencia del Señor. Y el Salmo 100, versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Eso implica que la oración es también acción de gracias y alabanza al Señor.
Primera de Tesalonicenses 5:18 también nos enseña que le demos gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Y un corazón agradecido es un corazón feliz. Un corazón que constantemente le está dando gracias al Señor y está alabando al Señor, de ninguna manera va a ser un corazón triste. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar en las cosas buenas que Dios nos da a cada uno de nosotros. Recordemos que Santiago capítulo 1 versículo 17 nos enseña que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, de nuestro Padre, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y también en Juan capítulo 3 versículo 27 dice que nada le es dado al hombre que no le sea dado del cielo. Entonces, cuando nosotros damos gracias al Señor, bendecimos al Señor y le damos gracias por las cosas que están sucediendo en nuestras vidas, nuestros pensamientos se van a enfocar en todo lo bueno, en lugar de lo malo, en lugar de quejarnos, en lugar de criticar, en lugar de ver lo malo, nos vamos a centrar en lo bueno, y eso nos va a recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que el Padre ha hecho en nuestras vidas, y eso nos va a llenar de gozo. El agradecimiento trae gozo, el desagradecimiento trae amargura, y lo que el Señor nos está diciendo en este salmo es que le demos gracias a Él constantemente por todos sus beneficios. Y mire, tenemos beneficios todo el tiempo: el aire que respiramos, el corazón que palpita, el tener una familia, el tener una casa, el tener nuestro organismo funcionando bien, el tener ojos para ver las maravillas del Señor, oídos para oír también, cuando logramos aislar el ruido, todos esos sonidos que son música del cielo para nosotros, que Dios diseñó para que nosotros nos deleitáramos, como el canto de los pájaros, la buena música. En fin, tenemos tantas cosas por las cuales agradecer, y el agradecimiento o la acción de gracias es parte de la oración. Y esto se corresponde también con algo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 8. Va unido. El dar gracias nos hace ver todo lo bueno que Dios hace en nosotros, y la palabra en Filipenses 4:8 dice que pensemos todo lo bueno, lo justo, lo honesto, lo de buen nombre, si algo digno de alabanza, en eso pensemos, porque eso va a traer a nuestra vida alegría, va a traer gozo, va a traer paz, nos va a hacer ver la misericordia del Señor para con nosotros, su cuidado, y como Él no cambia, eso nos va a servir para proyectarnos hacia nuestro presente y futuro, sabiendo que toda buena dádiva viene del Señor, y el Señor es un dador de buena dádiva y de todo don perfecto para cada uno de sus hijos. También la oración es buscar la dirección del Señor. En Deuteronomio capítulo 33 versículo 3 dice la palabra: aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Y cuando nosotros en la oración buscamos la dirección del Señor, el Señor nos va a dar una dirección que nos va a llevar a que nuestra vida vaya en aumento como la luz de la aurora, en lo espiritual, en lo emocional o del alma, y en lo físico y en lo material. En la dirección del Señor no hay pierde. Recordemos que la palabra de Dios en el Salmo 23:2 nos dice que si nosotros obedecemos la dirección del Señor, obedecemos la voz del Señor, siendo Él nuestro pastor, Él nos conducirá, nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y si estamos caminando en esas sendas de justicia, se cumple lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca el reino de Dios y busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas
te serán añadidas. O como dice también tercera de Juan 2, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, y que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Pero para ello necesitamos buscar la dirección de Dios. Y en la oración, si pedimos la dirección, el Señor nos va a dar la dirección. Mire, el más interesado en hablarnos es el Señor, porque Él quiere lo bueno para nosotros, Él quiere el bien para nosotros, Él quiere que caminemos en su bien. No nos va a dar direcciones equivocadas, que no van a ser fáciles muchas veces las instrucciones que el Señor nos dé, que no vayan a ser fáciles de llevarlas a cabo porque va a haber alguna oposición externa o porque esa parte engañosa y perversa de nuestro corazón no quiere renunciar a sus deleites y la dirección de Dios implica renunciar a esos deleites por deleites mucho mejores que Él nos va a dar. Entonces la dirección que Él nos dé puede ser un poco complicada o difícil de llevar adelante en ciertos momentos, pero como es su dirección, Él siempre va a estar ahí para ayudarnos a sobrepasar todo obstáculo, todo impedimento, porque Él quiere bendecirnos. Él quiere que caminemos en su voluntad, y cuando nos da su dirección es su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta, como nos lo enseña Romanos capítulo 12, versículo 2. Y la verdad es que todos nosotros, todos sin excepción, necesitamos dirección, aún en los asuntos más pequeños. Recordemos lo que dice la palabra en el libro de Cantares, en el capítulo 2, al final del capítulo 2, que dice que las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Y también en el libro de Eclesiastés dice que una mosca en el perfume del perfumista echa a perder ese perfume. O sea, nos está hablando de que las cosas pequeñas echan a perder lo mayor. Entonces el Señor está interesado en darnos dirección aún en las cosas pequeñas. Y ahí es donde muchas veces fallamos, porque nosotros le pedimos dirección al Señor para las cosas que para nosotros parecen muy grandes, y en las cosas sencillas no le pedimos dirección. Pero esas cosas sencillas son las que nos pueden estorbar en el futuro. Cuando no pedimos la dirección, podemos tomar decisiones según nuestro propio criterio. Y esas decisiones según nuestro propio criterio nos van a llevar a problemas, porque la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 16, versículo 25, que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y aquí muerte significa problemas. Entonces necesitamos la dirección del Señor aún en los asuntos más pequeños de nuestra vida, y para ello el Señor nos dejó la oración como un medio de comunicarnos con Él para recibir sus planes. ¿Y por qué la oración? Porque en la oración nosotros nos vamos a aislar de nuestros propios pensamientos, nos vamos a aislar de las presiones que tenemos alrededor, y vamos a poder escuchar claramente la voz del Señor dirigiéndonos. Si tenemos nuestros pensamientos en el Señor, que eso es oración, entonces vamos a oír claramente la dirección del Señor. Y notemos algo en la palabra. David, el salmista, decía: de madrugada te buscaré, pero también decía: en mi lecho en la noche me presentaré delante de ti. ¿Y qué estaba diciendo con eso de la madrugada? ¿Y qué estaba diciendo con esto de en la noche? Porque en la noche ya no hay presiones. En la noche podemos escuchar muy claramente las instrucciones del Señor para el día que está por comenzar y para el siguiente día. En la mañana para ese día que está por comenzar, y en la noche para el día siguiente, cuando nos levantemos. Entonces, nos está hablando de tener un momento de que la oración nos aísla
de todas las cosas que están a nuestro alrededor que pueden ser distractores. Y ese aislamiento nos va a permitir escuchar la voz del Señor claramente dándonos la dirección. Miren, siempre que busquemos dirección del Señor, la vamos a tener. Y le voy a explicar por qué. Primero, porque Dios es un Dios de luz, no de oscuridad. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, es luz, no oscuridad. Por el otro lado, también la palabra nos enseña en 1 Corintios capítulo 14 que Dios no es Dios de confusión, sino Dios de orden. Entonces Dios nunca nos va a dejar sin la dirección. Y la palabra de Dios dice que si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más el Señor nos las dará. Si uno de nuestros hijos nos pide consejo o nos pide dirección para algo que él necesita hacer, nosotros se la damos. Si nosotros, siendo malos, le damos esa dirección a nuestros hijos, con cuánta mayor razón el Padre no nos va a dar dirección a nosotros. Pero necesitamos poner atención. Y para poner atención necesitamos acallar las voces del ego. Y le quiero contar algo acá. El ego busca tres cosas, que es la autocomplacencia, la autogratificación y la autoexaltación. Note que es autocomplacencia, autogratificación y autoexaltación. Y es buscarlo por sus propios medios. Pero hay algo maravilloso cuando nosotros vamos a la presencia del Señor y estamos claros de la necesidad de negarnos a las cosas que el ego nos sugiere de autocomplacencia, autogratificación y autoexaltación. ¿Por qué razón? Porque al final, la voluntad del Señor es complacernos, gratificarnos y exaltarnos por sus propios métodos, no por los métodos del ego. La complacencia, ¿cómo es que el Señor nos la da? Él concederá los deseos de nuestro corazón. Autogratificación. La gratificación que viene del Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Si pedimos conforme a su voluntad, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Es el Señor gratificándonos. En el cumplimiento de los anhelos de nuestro corazón, si nos deleitamos en Él, es el Señor complaciéndonos. Y todavía el Señor también nos va a exaltar, porque la palabra de Dios dice, yo honraré a los que me honran. Y la promesa para Abraham y para sus descendientes es, yo engrandeceré tu nombre y serás de bendición para todas las familias de la tierra. Él quiere engrandecer mi nombre, pero es por sus métodos, bajo su dirección, crucificando o negando la autocomplacencia, la autogratificación y la autoexaltación del ego, que son los métodos carnales que traen corrupción. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, nos enseña Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 10. O sea, Dios nos va a dar esas cosas, pero por sus métodos y en su tiempo. El ego lo va a querer conseguir en su propio tiempo y por sus propios métodos, que son carnales. El Señor no nos va, cuando nosotros nos deleitamos en el Señor nos va a conceder todos los deseos de nuestro corazón. ¿Por qué? Muy simple, porque cuando nos estamos deleitando en Él, nos estamos deleitando en su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y Él desea prosperarnos en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y Él es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. El engaño del ego es hacernos pensar
que Dios no nos va a conceder esas cosas y que por lo tanto tenemos que seguir sus métodos carnales para conseguirlas, cuando lo que está haciendo nos está vendiendo la inmediatez por lo eterno. El placer momentáneo para evitándonos alcanzar esa bendición eterna que tenemos en Cristo Jesús. Por eso a esa parte del corazón que es el ego, el yo, la palabra de Dios le llama ese corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Es engañoso porque nos engaña acerca de que Dios no nos quiere conceder esas cosas. Y es perverso porque nos lleva a seguir sus métodos en lugar de los métodos de Dios, a seguir su tiempo en lugar de esperar el tiempo de Dios. Por eso es engañoso y perverso, y por eso nosotros no le deberíamos hacer caso, y esa es nuestra batalla. Y cuando estamos en la oración, cuando estamos conectados con Dios en nuestros pensamientos, no solo pidiendo, sino entendiendo que la oración es esa conexión de nuestra alma y de nuestro espíritu con el Señor, y que puede ser en todo momento y a través de diversas formas, entonces vamos a poder combatir, rechazar, negar esas obras de la carne que nos sugiere el ego. Y a eso es a lo que la palabra de Dios nos enseña en Romanos 8:13, que crucifiquemos las obras de la carne por el Espíritu. Quiere decir que nos conectemos con el Espíritu para poder negar esas obras de la carne, esas cosas engañosas y perversas que la carne nos sugiere. Necesitamos conectarnos con el Espíritu, y nos conectamos con el Espíritu a través de la oración, cuando todos nuestros pensamientos, acciones, etcétera, las conectamos con el Señor. Entonces ya vimos que oración también es acción de gracias y alabanza, que oración es buscar la dirección del Señor también. La oración también es pedir perdón y protección al Señor. Y notemos lo que dice el Salmo 143, versículos del 1 al 12. La palabra de Dios dice: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. O sea, este salmo habla específicamente de la oración. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. O yo soy tu hijo en el caso nuestro. Si nos damos cuenta, este salmo por sí solo podría llevarnos un par de días de
meditar y escudriñar lo que cada una de esas frases que está expresando el salmista nos enseñan acerca de la oración. Pero lo que queda muy claro a través de una lectura muy rápida de este salmo es que el Señor escucha nuestros ruegos, nos responde, nos perdona, nos da protección de nuestros enemigos, sacia nuestra alma, saca de nosotros toda angustia, nos hace recordar sus obras maravillosas en nuestra vida y ello nos eleva nuestra fe, nos alimenta nuestra esperanza, sacia nuestra alma, llena nuestra alma de sus pensamientos, de sus emociones, de sus decisiones, de su voluntad, de su poder, de su fortaleza, de su dominio propio, en fin, de todas esas cosas. Nos libra de nuestros enemigos, es nuestro refugio. Nos enseña su voluntad, nos vivifica. Nos extiende su justicia y su misericordia para vencer a nuestros enemigos, porque somos sus hijos. En ese salmo hay 12 versículos que hablan de la oración y tienen una tremenda enseñanza relacionada con lo que es la oración y con los beneficios de la oración. La oración también es pedir por nuestras necesidades materiales, emocionales y espirituales, por todas nuestras necesidades. La palabra nos enseña en Mateo capítulo 6, versículos del 11 al 13, pedir por nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ese pan es no solamente el pan físico, sino también el pan de su palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí nos está hablando del perdón de pecados, que es una necesidad del alma. Y también no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto también es una necesidad del alma, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, y eso está fortaleciendo nuestro espíritu. O sea, este pasaje no habla solo del pan físico, como muchos lo interpretan, y notemos algo acá también. Hay mucha gente que ora, Señor, danos el pan de cada día, pero no se percata que cuando está orando por el pan de cada día, no solo está orando por el pan físico, sino está orando por el pan espiritual, por la palabra. Pero la gente busca su pan físico, pero no busca el pan espiritual, que Dios le está concediendo porque está respondiendo a esa oración, pero que nosotros no lo buscamos, no lo encontramos y por lo tanto no nos alimentamos. O sea, nosotros mismos estamos negándonos esa oración, estamos negando la respuesta o estamos haciendo a un lado la respuesta del Señor, porque cuando oramos, danos nuestro pan de cada día, estamos orando por el pan físico y el pan espiritual, pero buscamos el pan físico y no buscamos el pan espiritual. La respuesta de Dios está ahí, pero nosotros no vamos a esa respuesta, no la buscamos. Y entonces resulta que a muchos estamos gorditos físicamente, pero estamos raquíticos espiritualmente, porque solo estamos alimentándonos del pan físico, no del pan de la palabra. Ahí cuando nosotros oramos, necesitamos entender las implicaciones de nuestras oraciones. Mire, hay oraciones que son, yo le llamo oraciones peligrosas, que son maravillosas, son hermosas, pero implican una dificultad que nosotros muchas veces no la entendemos o no la percibimos en ese momento. Por ejemplo, seguramente Dios le da la visión a José de que él iba a gobernar,
Y seguramente José, después de recibir esa visión del Señor, él oraba, Señor, muéstrame dónde voy a gobernar, enséñame, dirígeme para gobernar, etcétera. Oraba alrededor de esa oración. Y para José fue una oración que tuvo una respuesta gloriosa, por cuanto que él gobernó en Egipto del año de su edad a los 30 años hasta los 110 años, como nos lo enseña el libro de Génesis. Pero antes tuvo que pasar por ser vendido por sus hermanos, ser esclavo en Egipto, ser prisionero en Egipto, y de ahí salió a gobernar, el tiempo de la preparación. Y hay oraciones que son así. Nosotros las oramos porque el Señor las pone en nuestro corazón, pero a veces no entendemos las implicaciones de la oración. Yo me recuerdo, y le voy a dar un testimonio, y no me arrepiento de haber hecho esas oraciones. Yo le pedí al Señor, cuando yo comencé a caminar en el Señor, que no sabía mucho, ¿verdad? Pero hubo dos cosas que a mí me impresionaron. Una, que oí una alabanza que decía algo así como: Señor amado, yo quiero ser como barro en manos del alfarero, toma mi vida y hazla de nuevo. Y yo oré mucho tiempo por esa oración. Señor, yo quiero ser como barro en tus manos, toma mi vida y hazla de nuevo. Y la oraba genuinamente. La otra cosa que me impresionó fue cuando Dios habla de David como un varón conforme a su corazón. Y entonces a mí eso me impactó, me impresionó. De hecho, después del Señor Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo, mi personaje favorito de la Biblia es David, porque me impactó eso muy desde temprano en mi vida como creyente. Y entonces yo comencé a decirle: Señor, dame un corazón como el de David. Yo quiero tener un corazón conforme a tu corazón. Y al poco tiempo, o no me acuerdo si fue al poco tiempo o qué tanto tiempo después, comencé a experimentar en mi vida un montón de dificultades. Y entonces un día voy con el Señor y le digo: Señor, ¿por qué razón, si soy tu hijo y si te busco y anhelo y toda la cosa? Y también le decía: Señor, dame el carácter, forma en mí el carácter de Cristo. Las 3 oraciones hacía. Y entonces un día, y me quejaba con el Señor en medio de las dificultades y no escuchaba su respuesta en ese momento, hasta que después de un tiempo de estarme quejando con él, el Señor me dijo un día: para, deja de quejarte. Yo dije: Señor, pero es que mira lo que me está pasando. Y el Señor me dijo: tú lo pediste. ¿Cómo así, Señor? Yo no he pedido que vengan a mí todas estas dificultades. No, por las dificultades no pediste, pero sí me pediste un corazón conforme al corazón de David, que tomara tu vida como barro en mis manos, y si era necesario que la hiciera de nuevo, y además me pediste que querías tener el carácter de Cristo. Y todas las cosas que te están sucediendo es precisamente porque yo estoy cumpliendo el deseo de tu corazón. Y miren, ya no sé cuántas veces el Señor ha agarrado mi vida y me ha pasado por momentos en que siento que toda mi vida se cae, se me derrumba todo, y el Señor la rehace, y la rehace a un nivel superior. Me han pasado cosas como le pasaron a David, muchas cosas parecidas a las que le pasaron a David en mi vida, dificultades, asedio de cosas y todo, pero ahora ya no me quejo. Ahora cada vez que me pasa algo así, entonces lo que le pregunto, o más bien lo que le digo al Señor es: Señor, enséñame qué es lo que tú querés formar en mí.
lo que no está bien en mí y querés formar en mí para que esto pase lo más rápidamente posible. Entonces a esas oraciones yo le llamo oraciones peligrosas, porque pido, pero ese pedir tiene sus implicaciones en el proceso y a veces esas implicaciones no van a ser como muy agradables a nuestro ego, porque van a destruir nuestro ego. Pero al destruir nuestro ego nos van a llevar a un nivel superior de comunión con el Señor. Yo no soy mejor ni peor que nadie, no soy ni mejor ni peor que usted. Simplemente tenemos procesos diferentes y tenemos llamados diferentes y el Señor trata con cada uno individualmente. Usted y yo valemos exactamente lo mismo, la misma sangre de Cristo, somos hijos del mismo Padre, nadie es superior a nadie, simple y sencillamente que llevamos diferentes procesos, tenemos diferentes asignaciones, tenemos diferentes propósitos, igualmente valiosos todos. La palabra nos lo enseña. Los ojos no le pueden decir a los oídos no te necesito, ni los pies le pueden decir a la nariz no te necesito. Todos somos igualmente necesarios, tenemos un propósito diferente, pero si cumplimos ese propósito para el cual el Señor nos creó, independientemente de todo lo demás, vamos a tener exactamente la misma recompensa, porque la palabra de Dios nos lo enseña. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, el de 5 y el de 2 hicieron lo que tenían que hacer y recibieron exactamente el mismo premio. Así que cada uno, quizá usted no va a pasar por los procesos que pasé yo y pasará por otros procesos, pero siempre esos procesos son los que Dios está usando en nuestras vidas para llevarnos al propósito, al cumplimiento del propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, y a veces va a doler, pero no se preocupe, no se preocupe. La palabra de Dios dice que por la noche será el lloro, pero por la mañana será la alegría. Hay un momento para llorar, hay un momento para sufrir, hay un momento para batallar, hay un momento para llorar incluso. Pero también después de eso viene un momento para bailar, danzar, gozarnos, alegrarnos, alcanzar la paz, alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. No se preocupe, las pruebas no son para destruirnos, las pruebas no son porque Dios nos quiera torturar, no, las pruebas siempre son para bendecirnos. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que el carácter de Cristo fuera establecido en cada uno de nosotros, fuera formado en cada uno de nosotros. Y porque implica la formación del carácter de Cristo en nosotros, implica la muerte del yo, a veces las situaciones nos parecen dificultosas, las situaciones nos parecen angustiantes, como le parecía a David en este Salmo 143 que estábamos viendo, pero al final del proceso hay victoria, y los procesos al final son procesos rápidos. Miren, cuando uno está en el proceso, a uno le parece que son eternos y que no se terminan, y cada día se hace larguísimo, y cada semana se hace mucho más larga, y cada mes se hace mucho más difícil. Pero al final, los procesos de Dios no van a durar mucho tiempo, y cuando uno los ve para atrás, uno dice, pues no fue mucho tiempo, ¿verdad? Yo pensé que eran eternos. Pero no fue mucho tiempo. Y además pensé que eran durísimos, pero viéndolos desde aquí no fueron tan duros, valió la pena. Siempre los procesos de Dios van a valer la pena. No importa por lo que tengamos que pasar. La palabra de Dios lo dice en 1 Pedro capítulo 5, versículos del 8 al 10, de que
vamos a ser probados igual que todos nuestros hermanos en todas partes, pero una vez que pasemos la prueba, vamos a ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos en Cristo, de tal manera que nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria al Señor. Y que cuando vamos a ser probados, si es necesario, será por poco tiempo. Así que mi consejo en esto es, cuando esté siendo probado, cuando esté pasando por dificultades, en esos momentos, doble rodillas, busque al Señor en oración, en alabanza, en acción de gracias, en la palabra, pensando lo bueno, hablando lo bueno, fortaleciéndose en el Señor y en el poder de su fuerza, y buscando la dirección del Señor para saber qué es lo que Él quiere tratar en nuestro corazón, y seguro va a tener victoria. No rechacemos los procesos de Dios. Cuando rechazamos los procesos de Dios se vuelven más dolorosos, porque el Señor no va a darse por vencido con usted y conmigo. Si le ponemos resistencia, bueno, el Señor va a seguir insistiendo hasta quebrantar esa parte del corazón perverso y engañoso que se opone a sus buenos planes de bien y no de mal. El Señor tiene planes para usted y para mí y los va a cumplir. Eso es lo que dice la palabra también en el Salmo 138:8. Yo cumpliré mi propósito en ti. Así que los procesos el Señor los va a terminar. Mientras más dóciles, mientras más sujetos, mientras más agarrados de su mano estemos cada uno de nosotros, mucho más rápido van a ser esos procesos. Y aunque en el momento nos parezcan que duran un montón, al final nos van a parecer muy, muy rápidos. Se lo digo porque me ha pasado a mí. Procesos que he tenido que pasar, que a veces han sido muy dolorosos, y que cuando estoy en el proceso le digo al Señor, Señor, ya mucho tiempo, ya que pase, y no pasan, ¿verdad? Porque no se ha cumplido todavía el propósito del Señor en ese proceso. Pero cuando el proceso se terminó y veo para atrás, digo, bueno, pues sí, no fue mucho tiempo, a mí me pareció una eternidad, pero no fue mucho tiempo. Y la verdad no sé por qué me desvié un poquito del tema acá, pero a alguno de ustedes esto le va a servir de bendición. Alguno de ustedes va a estar pasando por alguna situación así y le va a servir de bendición. Pero regresemos entonces a otras cosas que implican también la oración. Y le recomiendo que vaya al Salmo después en uno de sus devocionales, más tarde o mañana, vaya al Salmo 143, versículo 1 y 12, del 1 al 12, y le ponga cuidado y medite en lo que significa cada una de esas oraciones que el salmista guiado por el Espíritu Santo, nos escribe acerca de la oración, y va a ser de una tremenda bendición para su vida también. ¿Ok? Vayamos entonces a lo siguiente, que es, me había quedado en las oraciones peligrosas. No tengan temor de hacer oraciones peligrosas. De todos modos, si usted hace la oración peligrosa es porque el Señor la puso en su corazón. Y si usted no la hace, de todos modos el Señor va a hacer el proceso, porque Él ya lo tiene en su corazón, y ese es el buen plan de Dios para su vida. Así que no tengamos miedo de hacer oraciones peligrosas. La palabra también dice que en el Señor haremos proezas. ¿Qué quiere decir eso? Que en el Señor haremos cosas y pasaremos por cosas que ni nos imaginamos y que las vamos a vencer. Una proeza es algo que nunca he hecho en mi vida, y el Señor me va a llevar por procesos que nunca han habido en mi vida, pero en los que van a servir para una victoria espectacular en nuestra vida. Así que no le tema a eso, no le tema a las oraciones peligrosas. Es un nombre que yo le di nada más, pero tal vez son, podríamos decirle, oraciones. No tengo otro nombre en este momento. Si algún día encuentro otro nombre para esas oraciones, se lo voy a compartir. ¿Ok?
Sigamos entonces. La oración también es un reconocimiento, honra y sujeción al Señor. Y eso nos lo enseña la oración del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, versículo 10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, ojo con esto también, porque el venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, comienza en mi corazón. Viniendo el reino a mi corazón, viniendo el señorío de Cristo a mi corazón, viniendo la obediencia a mi corazón y haciendo yo la voluntad de Él en mi vida. También la oración es búsqueda de respuestas y dirección, como ya lo hablamos en algún momento, pero lo repito, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y nos lo enseña también Mateo capítulo 7, versículo 7, cuando dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Todo esto habla de dirección, no es solo pedir y recibir, no, implica buscar, y para buscar necesito su dirección, y para encontrar necesito su dirección, y para tocar y que se me abra también necesito su dirección. Entonces esta parte de la palabra nos está enseñando también a buscar la dirección del Señor en todas las cosas. Oración también es meditar en la palabra de Dios de día y de noche para apartarnos del mal y para ser bendecidos. Recordemos que la oración es poner nuestros pensamientos en Dios. Es la definición más sencilla que podemos dar de la oración. La oración es poner mis pensamientos, toda mi alma, todo mi ser en sintonía con Dios. Y entonces a esto me ayuda el meditar y en la palabra de Dios de día y de noche, en tener en ella mi delicia. El Salmo, y eso tiene dos consecuencias. La primera me aparta del mal y la tercera me direcciona hacia la prosperidad de Dios. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, cuando estaba en el monte de los olivos, antes de que lo tomaran prisionero, les dijo, orad para no entrar en tentación. Y la oración es pensar en la palabra también. Y eso es lo que nos dice el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, o sea, apartado del mal. ¿Por qué? Porque en la ley de Jehová tiene su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces el estar en oración con el Señor, el estar conectada mi alma y mi espíritu con el Señor a través de la oración y de la meditación de la palabra, me va a apartar del mal y me va a dirigir hacia las bendiciones del Señor. Otra cosa que hace que mis pensamientos se sitúen en el pensamiento de Dios, en el corazón de Dios, en la voluntad de Dios, es que todo lo que haga, lo haga para la gloria de Dios. Eso me obliga a buscar la dirección de Dios y por lo tanto a conectarme y comunicarme con Él. Colosenses 3, 22 al 25. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. También la palabra, también oración es pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, lo virtuoso, lo digno de alabanza. Eso es lo que nos enseña Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Y cuando pensar lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtuoso y digno de alabanza es pensar en Dios, pensar en la palabra de Dios, pensar en Dios. Porque en Él está todo esto. Por lo tanto, es poner mis pensamientos en Dios. Esto también es oración. Cuando estoy conectado con Dios, Dios me va a llevar a pensar todo lo bueno. Todo lo bueno.
aún en aquellos momentos en que tenga que confrontar o redarguir a alguien, va a ser una confrontación y un redarguir para enderezar sus caminos, para enderezarlo hacia lo bueno, ¿sí? Hay algunos que cuando les toca confrontar solo están marcando lo malo, pero no marcan el camino de lo bueno. Eso no es conforme al Señor. Siempre que marcamos algo en alguien, que estamos bajo consejería o están bajo consejería, o el Señor nos da una palabra para esa persona acerca de algo que está mal en su vida, no solo hay que hacerle ver lo malo, sino que hay que enseñarle el camino para corregirlo y regresar a los caminos del Señor. Y eso lo vemos en todos los profetas del Antiguo Testamento. Ellos marcaban lo que estaba malo, pero también marcaban de parte de Dios al pueblo de Israel cómo regresar a los caminos del Señor. El problema de Israel es que por ser un pueblo de dura cerviz, entonces en lugar de hacer lo que Dios quería, más se empecinaban en seguir haciendo lo malo. Pero, ojo, hablamos del pueblo de Israel como pueblo de dura cerviz, ¿verdad? Y a veces decimos, ala, ¿y por qué Israel hizo esto? ¿Y por qué Israel hizo acá? ¿Y por qué Israel hizo así? Mire, mi hermano, mi hermana, le tengo una noticia que es buena y mala a la vez. La mala noticia es que usted y yo somos igual que el pueblo de Israel. Pueblos de dura cerviz, gente de dura cerviz, por ese corazón perverso y engañoso que todavía cargamos. Esa es la mala, pero la buena noticia, tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos a fin de vencer esa dura cerviz. Eso no lo tuvo el pueblo de Israel. Porque en el pueblo de Israel no habitaba el Espíritu Santo, pero en nosotros sí habita el Espíritu Santo. Y por eso Romanos 8:13 nos dice que crucifiquemos las obras de la carne mediante el Espíritu. El Espíritu nos fue dado. Así que usted y yo, aunque podemos ser un pueblo de dura cerviz, tenemos la ayuda del Señor por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros para hacer morir esa dura cerviz y alcanzar la victoria en Cristo Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Finalmente, entre otras muchas cosas, el orar es poner la mirada en las cosas espirituales y celestiales, en las cosas de Dios. Y eso nos lo enseña Colosenses capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y Marcos 16, 23, cuando Jesús reprende a Pedro, lo reprende porque no estaba poniendo su mirada en las cosas del cielo, sino estaba poniendo su mirada en las cosas terrenales, en las cosas de su conveniencia. Así que la oración es todo eso. La oración implica todo eso y por eso podemos orar sin cesar de acuerdo al mandamiento del Señor. Y le voy a recordar así muy rápidamente antes de que cerremos la transmisión o la enseñanza lo que significa o todas las cosas que implican la oración. Estar siempre gozosos, dar gracias a Dios en todo, ofrecer al Señor alabanza, meditar en su palabra de día y de noche, estar siempre preparados para dar una palabra de ánimo, de bendición a quien la necesite, seguir siempre lo bueno para con Dios y para con los demás, que nuestra palabra sea una palabra de gracia, no una palabra de condenación. Cuando oramos por los demás, no solo por lo nuestro, sino también por los demás, cuando buscamos la obediencia al Señor, obedecer es también orar, crecer diariamente en esa transformación que el Señor quiere hacer en nuestras vidas por el Espíritu Santo, también es oración, porque eso hace que todas estas cosas hacen que coloquemos nuestros pensamientos en el Señor y por lo tanto entremos en comunión con Él, en comunicación. También obedecer a las autoridades, porque el que no obedece a las autoridades que son delegadas por Dios, a Dios resiste, y hacer todo lo que hagamos para la gloria del Señor. También es
buscar la dirección del Señor para todas las cosas que hagamos, grandes o pequeñas, buscar su auxilio en cada situación, su dirección, reconocer, honrar y sujetarnos al Señor, meditar en la palabra de día y de noche y hacer todo para la gloria de Dios y pensar todo lo que es verdadero y poner nuestra mirada en las cosas celestiales. Todo eso es oración. O sea, cuando nosotros vivimos enfocados en el Señor, en hacer la voluntad del Señor, en obedecer su palabra, en pensar en la palabra y en pensar en Él y en agradecerle y en alabarlo, todo eso implica la oración. Así que, mis amados, no tenemos pretexto para no orar sin cesar. Dios nos ha facilitado, nuestro Padre nos ha facilitado todas las cosas para que tengamos esa comunión con Él, porque Él anhela esa comunión con nosotros. Recordemos lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 5, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y lo que dice Cantares capítulo 2 versículo 14, hazme oír tu voz, porque hermosa es tu voz. Así que eso nos habla del anhelo del Señor de tener comunión, y ese anhelo, lo menos que nosotros podemos hacer después de esta salvación tan grande que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros, es darle ese gusto, ese gozo de tener comunión con Él. Así como para nosotros es un gozo tener comunión con nuestros hijos, de la misma manera para el Señor es un gozo tener comunión con nosotros. Y eso es lo menos que nosotros podemos hacer. Aparte de que la palabra de Dios también nos enseña que las oraciones de los santos son como incienso delante de Él, son olor grato delante de Él. Así que, mis amados, les invito a que redefinamos nuestros conceptos de la oración, ampliemos nuestros conceptos de la oración, pero aparte de solo ampliar los conceptos de la oración, que lo pongamos en práctica todos los días de nuestra vida. Y yo le puedo asegurar, aunque no he logrado que el 100% de mis pensamientos de todos los días estén solo en el Señor, sí le puedo asegurar que en la medida en la que vamos avanzando y vamos creciendo en eso, nuestra vida va a ser transformada. Yo le llamo a esta parte el disciplinar mis pensamientos para ponerlos en Dios, evitar que mi ego y que las circunstancias alrededor mío y los distractores alrededor mío me desvíen de tener mis pensamientos en el Señor. Y eso es disciplinar mis pensamientos. La oración no es una disciplina, pero requiere disciplina. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de la enseñanza. Oro con todo mi corazón que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida, que haya cambiado su forma de pensar acerca de la oración, pero principalmente que nos convierta en hacedores de la palabra para la gloria de Dios y para bendición nuestra. Si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, le agradecería muchísimo si usted da de gracia lo que de gracia ha recibido y comparte esta enseñanza en sus redes sociales para sus contactos. Por el otro lado, les recuerdo, el día de mañana tenemos otra cita para seguir profundizando y escudriñando lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de esa delicia y maravilla, privilegio y necesidad de la oración. Aparte de ello, si usted quiere más enseñanzas o necesita enseñanzas sobre temas específicos, le invitamos también a visitar nuestro canal de YouTube a nombre de @Gustavo Bianchi. Ahí va a encontrar alrededor de unas 200 enseñanzas o más con sus bosquejos, aparte del audio y del video. Y también que visite nuestra página web, que es www.reyesysacerdotes.net, y ahí también va a encontrar una infinidad de estudios que pueden servir para edificar, exhortar y alentar su vida. Así que le recuerdo finalmente
que usemos las medidas de seguridad que nos han recomendado. Si vamos a salir de nuestra casa y no vamos a estar con nuestro grupo familiar, entonces usemos la mascarilla, el jabón constante en nuestras manos y el distanciamiento social en la mayor medida de lo posible. Se habla mucho de si estas medidas son efectivas o no. Usted cúmplalas y eso va a ser de bendición para su vida. La palabra de Dios dice: el avisado del mal y se aparta, y también la obediencia a las autoridades en todo aquello que no sea pecado, pues eso también trae bendición a nuestras vidas. Así que ahora le invito a que me acompañe y nos acompañe a todos a orar. Vamos a orar por nosotros y por nuestras familias. Amén. Así que, Padre, te damos gracias, Señor bendito, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, y por tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo y por tu palabra y por la dirección de tu Espíritu Santo que nos permite, Señor, conocer cada día más las hermosuras, delicias, bendiciones, beneficios, regalos, Señor, de la oración. Pero, Padre, te pedimos que no solamente seamos oidores, sino que también, Señor, seamos hacedores y pongamos todo esto que estamos aprendiendo por obra, Señor, desde esta misma noche, Padre. Señor, gracias por ese regalo inmerecido de poder orarte a ti, Señor, por ese privilegio que corresponde solo para los hijos tuyos, Señor, y todavía aún más gracias, Señor, porque tenemos libre acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. Y en esta noche aprovechamos ese privilegio como tus hijos, Señor, para presentar delante de ti a nuestras familias y a cada uno de nosotros, pidiéndote, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno, Señor, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, Señor, liberando de toda mentira, razonamiento y argumento falso a los que estén oprimidos, Señor, por alguna mentira del diablo, o esclavizados por alguna mentira del diablo que les esté impidiendo, Señor, un mayor conocimiento tuyo, la obediencia a tu palabra, la vida abundante que tenemos en ti y las delicias, Señor, de ser tu hijo, entre ellas de la oración, Padre. Señor, sabemos también que entre nosotros puede haber alguien que esté quebrantado en su corazón. Señor, te pedimos que tú extiendas sobre él, Señor, ese manto de alegría que eche fuera toda opresión, depresión, ansiedad, angustia, estrés, miedo o cualquier otra emoción negativa. Pero, Señor, que más allá de ello también tú derrames en su corazón ese óleo de gozo, Señor, ese óleo sanador y restaurador de esas heridas en el corazón que producen, Señor, esas emociones negativas, Padre. Señor, te pedimos que suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que tú, Señor, levantes al que esté caído, que reavives por tu Espíritu Santo a aquellos, Señor, que se han enfriado en tu amor, Señor. Que te atraigas con lazos de amor y levantes, Señor, al que esté caído, Padre. Y también, Señor, te pedimos que todos aquellos miembros de nuestra familia que todavía no te conocen, Señor, tú los atraigas también con lazos de amor de nuevo a ti, a tu casa, Señor, para que ellos juntamente con nosotros seamos arrebatados, Señor, en el futuro arrebatamiento de tu iglesia. Padre, en esta noche también presentamos delante de ti a cada ministro del Evangelio en Guatemala y en el mundo, clamando, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos revele, Señor, para sacar de nuestras mentes toda enseñanza de error, toda doctrina falsa, Señor, que se oponga a tu sana doctrina, a la sana doctrina de la palabra, que es la obediencia a ti, la santificación, porque esa es tu voluntad para con nosotros. Señor, apártanos de toda doctrina que pueda desviarnos de esa voluntad tuya, buena, agradable y perfecta, Señor, y
que cada uno de nosotros asuma, Señor, la responsabilidad y tenga la revelación en su corazón de que este es el tiempo que vistamos a la novia, a tu cuerpo, Señor, como una iglesia santa, pura, limpia y sin mancha, Padre. Señor, también te pedimos que en esta noche a cada uno de nosotros nos des un descanso reparador en nuestros cuerpos, pero que, Señor, tu Espíritu Santo y tus ángeles ministren nuestro ser interior, nuestra alma y nuestro espíritu con semillas de eternidad, Padre, que se conviertan en rema en nuestras vidas, que se conviertan en un estilo de vida, Padre. Y Señor, te pedimos que el día de mañana tú nos llenes de tu gozo, porque es el día que tú hiciste para que nos gocemos y nos alegremos en ti, Señor. Que nos llenes de tu gozo, que es nuestra fortaleza, y que el día de mañana sea un día, Señor, de fructificación, un día de cumplimientos de tu palabra en nuestras vidas, un día, Señor, para hacer todas las cosas para la gloria tuya, sabiendo que de ti viene nuestra recompensa, Señor. Padre, de ya te damos gracias por las respuestas a nuestras oraciones, porque estamos orando, Señor, conforme a tu voluntad, y tu palabra dice que si oramos conforme a tu voluntad tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Te damos las gracias, pero también, Señor, te damos honra, gloria y alabanza por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás, y por esas respuestas que recibiremos a nuestras oraciones. Y todo, Señor, lo hacemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina para siempre y quien merece toda la honra, la gloria, la alabanza, el poder y todo, Señor, de este mundo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias por ello. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta transmisión y les esperamos el día de mañana a las 8 de la noche nuevamente, y también les envío un abrazo y bendiciones a cada uno de ustedes. Así que un abrazo, bendiciones y hasta mañana. Y hermana Sandra, adelante, el Señor está con usted, el Señor va a liberarla de ese sentimiento que tiene y le va a abrir las profundidades de la hermosura de la oración. Bendiciones para su vida también. Hasta mañana, mis amados hermanos.